Un 19 de noviembre por la noche, como hoy, pero de 2019, me animé y creé una cuenta de Instagram llamada Pedacitos de Terror, donde esa mismísima noche subí mi primera reseña sobre una película de terror. Hoy se cumplen 2 años desde ese día, y para festejar el segundo aniversario de Pedacitos, se me ocurrió hablar de algo que a mí me gusta un montón: los monstruos de la Universal. Sí, esas películas que lo iniciaron todo. Y aunque sé que son mundialmente conocidas, también sé que hay muchos que no las han visto. Así que no esperen un video lleno de datos ni que sea un documental. Solo voy a contarles de estas pelis que tanto me gustan, muy informalmente como siempre hago. Empecemos. Toda esta locura del terror en la Universal arranca con El Jorobado de Notre Dame de 1923. Historia que la mayoría conocemos gracias a Disney, o los más cultos quizás por la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, de 1831. O quizás también por alguna de las tantas otras versiones que vinieron después. Lo importante es que acá, haciendo de Quasimodo, lo tenemos a Lon Chaney, quien 2 años después, en 1925, interpretaría también a Eric, mejor conocido como el fantasma de la ópera, en una de las películas más famosas e importantes del cine mudo, que también estaba basada en una novela. Lon Chaney era conocido como el hombre de los 1000 rostros, y era sabido que él mismo creaba y se aplicaba los maquillajes para caracterizarse como sus personajes, deslumbrando y asustando en aquel momento a todos. El fantasma muchas veces es considerado el primer monstruo de la Universal, pero por ser una peli muda voy a dejarla para otra ocasión. Con estos precedentes positivos y la reciente llegada del sonido al cine, la Universal estrena en 1931 Drácula, una película basada en la obra de teatro de Broadway que a su vez estaba basada en la novela de Bram Stoker de 1897, evitándose así problemitas de derechos como ya había enfrentado Nosferatu de Murnau en el año 1922. Esta nueva versión de Drácula fue dirigida por Todd Browning, y para hacer del conde lo querían sí o sí a Lon Chaney, que como ya vimos la venía rompiendo tanto en el estudio como en el terror. Pero lamentablemente en 1930 muere de cáncer de pulmón. Recién ahí es cuando se decide darle una oportunidad a Bela Lugosi, actor húngaro que hacía del conde en la obra de teatro. En aquel momento nadie habría imaginado que Bela se convertiría en una de las figuras más importantes y queridas dentro del cine de terror. Se dice que en ese momento estaba desesperado por conseguir el papel y que firmó contrato por mucho menos que el resto del cast. De hecho, hay muchos rumores y leyendas que afirman que el personaje se comió al actor y que estaba creído de que era un vampiro de verdad. Pero bueno, para los que no sepan, les cuento que Drácula de 1931 nos muestra un poco de la vida de este conde, quien ayudado por Renfield, su esclavo personal, un personajazo que se come la película, en mi opinión, logra salir de su castillo en Transilvania para instalarse en Inglaterra, donde no parece tener problemas para alimentarse hasta que se obsesiona con una muchachita a quien empieza a frecuentar cada noche, lo que lo lleva a conocer al Dr. Van Helsing, un tipo muy culto que le saca la ficha al toque y que está decidido a detenerlo. Es una clásica historia de vampiros con castillos y muchas de las reglas que siguen vigentes incluso hoy en día. Existió una versión en español que se filmó en simultáneo, incluso con el mismo set pero durante la noche. Siempre se dijo que esa versión era mejor, pero para mí, como Bela Lugosi, no hay dos. Drácula fue todo un éxito, y la Universal trató de repetir fórmula comprando los derechos de la obra teatral de Frankenstein, que a su vez estaba basada en la novela de Mary Shelley de 1818. Para dirigirla llamaron a James Whale, que en un futuro iba a dirigir varios clásicos más. Y para interpretar al monstruo, ahora sí Bela Lugosi fue la primera opción, pero finalmente el elegido fue Boris Karloff, un tipo que ya venía trabajando en cine, pero más que nada como actor de reparto. Acá se consagra y se convierte en otro prócer del cine de terror, encarnando a uno de los personajes más icónicos y queridos, no solo del cine de terror, sino del cine y la cultura en general. ¿Pero de qué se trata esta historia? Acá conoceremos al científico Henry Frankenstein, quien está obsesionado con crear vida en su laboratorio. Para eso, ayudado de Fritz, su secuaz, va robando partecitas de cadáveres frescos y construyendo a su monstruito, siendo la frutilla del postre un cerebro humano que había pertenecido a un criminal. Como es sabido, este ser cobra vida,
pero Henry no se sintió contento con el resultado y lo mantuvo encadenado. Así que, cuando nuestro monstruito logre escaparse, ya sabemos a quién va a buscar. Es una película que me gusta mucho. Tiene todo el tema de los experimentos científicos locos y además vemos al monstruo atacando gente, algo que en Drácula no era tan explícito. Tiene una escena que no deja de maravillarme, muy oscura pero muy graciosa a la vez, que involucra florcitas y una inocente muchachita. La Universal se quedó con los derechos estéticos del monstruo, que digámoslo, es increíble. La actuación de Boris Karloff es maravillosa, pero es el maquillaje y su vestuario lo que lo termina de convertir en el monstruo definitivo. Es por este tema del copyright de la imagen que en versiones futuras como la de la Hammer, por ejemplo, el monstruo, interpretado por Christopher Lee, no se parece en nada a este. Aclaración muy importante. Mucha gente cree que Frankenstein es el monstruo, cuando en realidad el monstruo es el monstruo, no tiene nombre. Frankenstein es el apellido de su creador, en este caso Henry Frankenstein. Al año siguiente, en 1932, se estrenó La momia, dirigida por Karl Freund. Haciendo de la momia lo tenemos una vez más al gran Boris Karloff. Esta película nos cuenta la historia de un antiguo sacerdote egipcio que hace miles de años fue momificado y enterrado vivo. En la actualidad es traído a la vida sin querer por un grupo de arqueólogos que luego de desenterrarlo se ven tentados a leer un papiro mágico, el cual por supuesto advertía que no debía ser leído. Ahora la momia anda por ahí simulando ser un ser vivo, obsesionado con encontrar a su antiguo amor. Pero en vez de ir a por su cadáver, pone sus ojos en una joven muchachita viva muy parecida a su princesa muerta. Esta película deja de lado las adaptaciones literarias para pasar a contar una historia original, aunque no tanto, porque si la vemos hoy en día es imposible no encontrarla muy similar a Drácula, sobre todo con la parte de la muchachita bajo los hechizos de Drácula, o la momia en este caso, no pudiéndose resistir a él, aún sabiendo que es un malvado. Igualmente, con el excelente trabajo de maquillaje que luce la momia y toda la ambientación y vestuario egipcio, logra tener su toquecito muy especial. Si les gusta lo que están viendo, no olviden ponerle un me gusta al video y suscribirse al canal activando la campanita. Ya saben que cuantos más pedacitos seamos, mejor. Al año siguiente, en 1933, llega mi favorita no solo de esta selección, sino que de la vida. El hombre invisible, basada en la novela de 1897, escrita por H.G. Wells. En la dirección lo encontramos a James Whale, quien ya había triunfado anteriormente con Frankenstein. Como el hombre invisible, tenemos a Claude Rains, quien aunque no se lo ve mucho, consigue ser un personaje realmente terrorífico y despiadado. El monstruo más humano y real de toda esta selección, y quizás también por eso es que me gusta tanto. Esta película disparó la carrera de Claude Rains, a quien varios años más tarde veríamos en Casablanca. Otra cara conocida en este cast es Gloria Stewart, ni más ni menos que la versión envejecida de Rose en Titanic. Acá la tenemos haciendo de la hija del hombre invisible. Les cuento que vamos a conocer a Jack Griffith, un científico que descubrió la fórmula de la invisibilidad y que abandona su hogar y su vida para hospedarse en un hotelcito en medio de la nada bajo total anonimato, para intentar descubrir el antídoto de esta invisibilidad. Algo que le dura muy poco, ya que pronto sus planes cambian y decide usar sus nuevas características para comenzar un reinado de muerte y horror. No puedo dejar de decirles que los efectos especiales son una locura. No puedo creer que en el año 33 y con la tecnología de la época lograron que todo se vea tan bien. No puedo imaginar lo que habrá sido verla en aquella época. Realmente se les habrá explotado la cabeza a todos y se habrán súper asustado, porque hay escenas que incluso al día de hoy son tremendas. Les dejo en la descripción un pequeño documentalcito por si quieren saber cómo lograron la invisibilidad sin pantalla verde ni efectos digitales, por supuesto. Y la caracterización del personaje, con las vendas y las gafas, no solo que ya es icónica, sino que le da un aire mucho más creepy. Sinceramente me parece un peliculón, una gran adaptación de esta historia que personalmente amo y que claro, súper recomiendo. 2 años más tarde llega mi segunda favorita de esta lista, y para sorpresa de todos, se trata de una secuela. Por supuesto que estoy hablando de La novia de Frankenstein, de 1935, dirigida también por James Whale, que venía de dirigir El hombre invisible y también había dirigido la primera de Frankenstein.
Por supuesto que haciendo del monstruo lo tenemos una vez más al maravilloso Boris Karloff. También vuelve Colin Clive haciendo una vez más de Henry Frankenstein, que, spoiler, sobrevive a la primera película, pero al parecer aprendió la lección de que jugar a ser Dios es malo y no quiere saber más nada con el monstruo. Pero aparece en escena un nuevo villano, el Dr. Pretorius, el científico loco y malvado que una historia como esta merecía tener. Un tipo obsesionado con crear vida humana, pero esta vez una mujer. Mientras tanto, lo vemos al monstruo teniendo hermosas aventuras en el bosque, haciendo amigos y enemigos, y regalándonos escenas que por lo menos para mí desbordan de ternura. El que no ama al monstruo no tiene corazón. Finalmente las dos historias se cruzan y no les voy a contar cómo termina todo. Sinceramente, hablo de esta película no solo porque me parece maravillosa, incluso mejor que la original, sino porque la novia muchas veces es considerada también uno de los monstruos clásicos de la Universal. Y ya que es la única mujer, por supuesto que la voy a mencionar. Pero no les voy a mentir, ella aparece en escena faltando nada más que 4 minutitos para que la película termine, así que el título es bastante mentiroso. Y además creo que crea confusión, porque se llama La novia de Frankenstein. Y recordemos que Frankenstein no es el monstruo, sino el científico que lo creó. Cambiando de década, ya en 1941, llega El hombre lobo, una especie de remake de Werewolf of London, película que la Universal había estrenado en 1935 sin mucho éxito. Esta nueva versión, dirigida por George Wagner, fue todo un éxito y se consagró como la película de hombres lobos. Haciendo de hombre lobo lo tenemos a Lon Chaney Jr., nada más ni nada menos que el hijo de Lon Chaney, de quien ya hablamos en un principio de este video. Dentro del cast encontramos también a Bela Lugosi, pero con un look muy diferente al que estamos acostumbrados a verlo. Acá hace de un gitano llamado Bela. Y también está Claude Rains, de quien hablamos hace un ratito por ser el mismísimo hombre invisible. Y acá lo tenemos haciendo del padre del hombre lobo. La película nos cuenta una historia clásica de lobos, pero que en aquel momento era muy novedosa. Nos presenta a Larry, un tipo que vuelve a su pueblo de origen a causa de la muerte de su hermano. Pero lejos de estar deprimido, Larry enseguida le echa el ojo a una muchachita comprometida, dato que no parece importarle, ya que se la pasa intentando conquistarla, convirtiéndose en un auténtico pesado. Finalmente una noche salen a caminar por el bosque y entre otras cosas, Larry termina mordido por un lobo. La noche siguiente, su cuerpo empieza a cambiar y ya no puede controlar su accionar. Como les decía antes, es una historia clásica de lobitos que se disfruta mucho si somos conscientes de que fue la que sentó las bases para la millonada de películas sobre esta temática que vino a continuación. La caracterización del hombre lobo es muy linda y mucho mejor que el CGI horrible que se usa en muchas de las películas de la actualidad. Además, hay varias escenas de transformación que para la época están muy bien. Otro punto a destacar es el costado dramático de toda esta historia, ya que el protagonista se la pasa sufriendo su nuevo destino. Y nos movemos hasta la década del 50, una década en donde la ciencia ficción estaba explotando a pleno, y durante esos años se estrenaron grandes películas que se convirtieron en clásicos. Una de ellas, la que nos introduce al último monstruo de la Universal, es El monstruo de la Laguna Negra. Esta película es del año 1954 y fue dirigida por Jack Arnold. Acá se nos cuenta la historia de un paleontólogo que tras desenterrar una mano muy extraña, arma una expedición y se va en un barquito a explorar el Amazonas en búsqueda del resto de este fósil. Pero lo que no se esperaban es que la extraña criatura, mezcla de humano y anfibio, esté viva y habite las mismas aguas que ellos están navegando. En esta película ya se nota un avance tecnológico. Tiene muchas escenas filmadas bajo el agua que han pasado a la historia y que además recuerdan muchísimo a Tiburón. Si vieron La forma del agua dirigida por Del Toro, van a notar que toma muchísimo de acá. Para hacer del monstruo se necesitaron a 2 actores distintos, uno para las escenas bajo el agua y otro para las escenas fuera del agua. Y si bien el diseño del bicho me parece genial y supongo que en su momento debe haber sido terrorífico, o sea, imagínense estar nadando y que se les aparezca esta cosa al lado, cuentan que el traje era súper incómodo, tanto para moverse como para poder ver con naturalidad. La historia tiene mucho de King Kong también, ya que el bicho, que no duda en asesinar a cuanto humano se le cruce, se enamora o obsesiona con una mujer
a la que se la quiere llevar a su cueva, vaya uno a saber para qué. Y hasta acá vamos con estos monstruitos de la Universal que lo iniciaron todo y sentaron las bases para la millonada de películas que se vino después. Recordemos que la Hammer, productora británica que pasó a liderar el horror en las décadas siguientes a donde dejamos, realizó nuevas versiones de casi todas estas películas, pero a color. Así que para los que se quejan que hoy en día el cine son puras remakes y secuelas y precuelas y qué sé yo cuántas cosas más, fíjense que en aquella época ya existía. De hecho, la mayoría de estas películas que hablamos hoy se convirtieron en sagas. Drácula, de 1931, tuvo una secuela en 1936 llamada La hija de Drácula, y otra en 1943 llamada El hijo de Drácula. En ninguna de estas secuelas actúa Bela Lugosi. De hecho, en El hijo de Drácula es interpretado por Lon Chaney Jr., el hombre lobo. Frankenstein, del 31, como ya vimos, tuvo su maravillosa secuela en 1935, La novia de Frankenstein, y en 1939 llegó El hijo de Frankenstein. En 1942 se lanzó El fantasma de Frankenstein, ya sin Boris Karloff como monstruo. En esta lo interpreta Lon Chaney Jr., otra vez el hombre lobo. La momia del 32 tuvo su primera continuación en 1940 con La mano de la momia, en 1942 con La tumba de la momia y en 1944 salieron dos más, El fantasma de la momia y La maldición de la momia. En ninguna de ellas volvió Boris Karloff a hacer de la momia. En las últimas tres, ¿quién lo reemplazó? Claro que sí, Lon Chaney Jr., que al parecer se anotaba en todas. El hombre invisible del 33 tuvo su continuación en 1940 con El hombre invisible regresa, protagonizada por el más grande de todos, un jovencísimo Vincent Price. En 1940 también se estrenó La mujer invisible y en 1942 Agente invisible. Finalmente en 1944 tenemos La venganza del hombre invisible. El monstruo de la Laguna Negra tuvo su secuela en 1955, llamada La venganza de la criatura, y en el 56 otra llamada La criatura camina entre nosotros. Así que como verán, en aquella época ya eran muy comunes las sagas y las secuelas, incluso había crossovers entre los mismos monstruos. La primera fue Frankenstein meets the Wolfman, en 1943, que funcionaba como secuela de ambas películas. En 1944 se estrenó House of Frankenstein, donde se suma a este dúo el conde Drácula. Y como el éxito acompañaba, en 1946 continuaron las aventuras de estos tres en House of Drácula. Y como si todo esto fuera poco, algunos de estos monstruos vuelven a aparecer, ahora en una serie de películas más apuntadas a la comedia, que podrían ser consideradas parodias. Eran películas de Abbott y Costello, dos personajes cómicos muy importantes en aquella época. Abbott y Costello Meet Frankenstein del 48 es una de las más conocidas. En España se la llamó Abbott y Costello contra los fantasmas, y acá en Argentina es imposible no vincularla con Nuestra Mingo y Aníbal contra los fantasmas, del año 85. Y ahora sí, los dejo en paz. Espero que no se hayan aburrido, que les haya gustado, que se lleven alguna recomendación o que se animen a entrar a este maravilloso mundo del cine de la Universal. Les cuento que la mayoría de estas películas no supera los 80 minutos, así que son súper cortitas. Espero todos sus comentarios sobre este video que tanto me costó hacer. Por supuesto que existen millones de datos de cada película, de cada director, de cada actor, pero bueno, sinceramente no quería que el video se me haga eterno, y ya bastante largo me quedó. Así que nada, para el que le interese y quiera saber más, les dejo en la descripción el link a un documental muy lindo que abarca todo el cine de terror de la Universal. Y antes de irme, les agradezco infinitamente por estos 2 años de pedacitos. La verdad es que nada de esto estaría pasando si no fuera por ustedes que me apoyan y me bancan siempre en todo lo que se me ocurre hacer. Como siempre les digo, ustedes son lo mejor de todo esto. Así que nada, gracias por tanto cariño y tanta buena onda. Y por supuesto que vamos por más. Ya saben que cuantos más pedacitos seamos, mejor. Agradezco muy fuerte a todos estos maravillosos pedacitos que me ayudan mes a mes con un dinerito. Si quieren sumarse, tienen varias formas de hacerlo. Dejo todos los links en la descripción, pero desde ya, 1000 gracias a todos. Ahora sí, me retiro a ver más películas. Hasta la semana que viene.